muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de Wiz Stereo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal, un espacio diferente de solo inspiración. Les prometo que este programa tocará las fibras más sensibles de nuestro corazón. Hoy queremos acompañarlos en un viaje de reflexión y sanación, adentrándonos en un tema que a todos nos toca en algún momento de la vida, el duelo. A lo largo de este episodio exploraremos las diferentes etapas del duelo y cómo podemos afrontar este proceso de manera saludable. Por supuesto, hablaremos del duelo afectivo, esos amores que se fueron y nos dejaron huella, hasta el duelo por la pérdida de un ser querido, un dolor profundo que todos experimentamos en algún momento. También ahondaremos en el duelo por la ruptura de pareja, un proceso que puede ser igual de desafiante. Acompáñenos mientras compartimos consejos, herramientas y experiencias que nos ayudarán a gestionar el duelo de la mejor forma posible. Pero antes de continuar, quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por Wiz Stereo 96.9 MHz y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por Wiz AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wiz.edu.co. Y bueno, después de estos breves avisos parroquiales, damos inicio, con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control, a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Y por supuesto la idea es ofrecerles un espacio de comprensión y apoyo donde juntos aprendamos a navegar por las aguas del duelo con empatía y sabiduría. A lo largo de este episodio descubriremos que el duelo es una parte esencial de la experiencia humana y que no estamos solos en este camino. Queremos brindarles herramientas para que puedan afrontar este proceso de manera constructiva, honrando los sentimientos y recuerdos que nos embargan. Enfrentar la pérdida y las despedidas no es tarea sencilla, pero estamos aquí para caminar junto a ustedes, ofreciendo palabras de aliento y consejos valiosos para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Así que los invitamos a que permanezcan en sintonía porque en este programa encontraremos la fortaleza para transformar el dolor en aprendizaje y la esperanza en una fuerza renovadora. Así que bienvenidos al programa de duelo, un espacio de encuentro y crecimiento emocional. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, hoy abrimos las puertas a un espacio de esperanza y de comprensión, donde exploraremos el tema del duelo en todas sus formas y matices. Si está buscando formas de sanar su corazón roto, si siente que la tristeza lo envuelve después de perder a alguien especial, o si desea aprender cómo brindar apoyo a alguien que atraviesa por el duelo, entonces acompáñenos en este viaje de autoconocimiento y crecimiento emocional. Descubriremos juntos cómo enfrentar este proceso de manera saludable, honrando los sentimientos y recuerdos que nos embargan. Y para ello les traigo una invitada súper especial. Se trata de Diana Milena Hernández. Ella es psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenida, Dianita, y gracias por aceptar la invitación a este espacio muy personal. Hola, Fernando, muchísimas gracias por la invitación y pues acá dispuestos a conversar un rato con este tema que a todos en algún momento nos ha tocado en la vida. Claro que sí. Bueno, Dianita, vamos a empezar con este tema que estoy seguro a muchas personas les ha tocado vivir, o muy seguramente en este momento están atravesando por esa situación de pérdida, porque cuando se habla de duelo no solamente nos referimos al sufrimiento que sentimos cuando se nos muere alguien, ¿cierto? ¿Cuáles son los diferentes tipos de duelo que existen? Bueno, empecemos por hablar qué es el duelo, cómo se diferencia, en qué características lo distinguen.
Bueno, cuando hablamos de duelo es importante nosotros saber que psicológicamente hablando es la búsqueda de nosotros poder volver a hacer una adaptación emocional en el momento que tenemos la ruptura o la pérdida de un vínculo afectivo para nosotros, ¿sí? Entonces, existen básicamente, vamos a encasillarlos en cinco tipos de duelo. El primero y el más conocido es la pérdida de la vida. Indudablemente hablamos de la muerte de un ser querido o de una persona que tiene completamente nuestra afectividad, ¿sí? Acá también hablamos de la pérdida de nuestra propia vida. ¿Cómo la pérdida de nuestra propia vida? Fácil. En muchas ocasiones enfrentamos enfermedades, las personas se enfrentan a enfermedades que son diagnosticadas como terminales. Cuando nos enteramos de esto, empezamos un proceso de duelo frente a la posibilidad de perder nuestra propia vida. Entonces, estas dos muertes que hablamos de un primer tipo de duelo, que es la pérdida de la vida. Podemos hablar de otro tipo de duelo, que es la pérdida de los aspectos de sí mismo. ¿De qué hablamos en esta parte y en este tipo de pérdida? Hablamos de perder nuestra salud, hablamos de perder algún miembro de nuestro cuerpo, hablamos de perder nuestras capacidades sensoriales, motoras, ¿sí? Todo esto a lo que estamos acostumbrados a vivir. También hablamos de las pérdidas de ciertas facultades psicológicas, y acá no solo hablamos de pronto de decir perdí la razón o estoy en una situación muy difícil, sino cuando perdemos nuestras ilusiones, fracasamos como nuestras metas, empezamos como a sentir que algo se rompe dentro de nosotros. Es entonces donde debemos empezar a hacer un proceso de duelo para construir sobre esa ruptura. Otro tipo de duelo del que podemos hablar es la pérdida de objetos externos. Cuando hablamos de la pérdida de objetos externos, ¿qué es eso? Es perder el trabajo, es perder el dinero, es perder mi casa, es perder mi carro, es todo esto que nos da a nosotros una estabilidad como personas y que nos genera un vínculo seguro. En lo personal, en un momento tuve un trabajo donde duré muchos años trabajando y lo perdí. Entré en un proceso de duelo porque tengo que reestructurar mis emociones, reestructurar mi vida, contemplando que en ese lugar ya no voy a estar, ¿sí? Pérdidas emocionales sería otro tipo de duelo. Aquí hablamos de las rupturas amorosas, de las rupturas de amistad, incluso cuando tenemos un amigo y ese amigo se va para otro país, perdemos ese vínculo cercano, enfrentamos un duelo porque hay una ruptura de ese vínculo cercano. Claro. Indudablemente cuando hay una separación, cuando perdemos a nuestros hijos, en esa separación, también entramos en un proceso de duelo. Y finalmente podemos hablar de las pérdidas del desarrollo como tal de la vida. ¿Qué es esto, Diana? Pues esto pasa cuando nosotros avanzamos en nuestra edad y no nos damos cuenta que vamos pasando las etapas de la vida. Pasa mucho cuando los adultos entran a la etapa de vejez. Entonces se quedaron pensando que aún son adultos autosuficientes, y es donde tenemos estos abuelitos que se nos escapan de la casa porque ellos todavía creen que tienen todas sus capacidades físicas y motoras para desarrollarse como lo hacían años atrás. Entonces estas son como los 5 tipos de duelo que podemos tocar. No, pero es impresionante, o sea, porque uno cuando piensa en el duelo, uno se imagina que el duelo es o cuando uno termina con alguien, una relación de pareja, o cuando uno se le muere a alguien, pero definitivamente ahora sí puedo entender por qué muchas veces uno vive como en constante duelo, ¿no? Y no necesariamente porque haya perdido a alguien o se le haya muerto a alguien, sino porque yo creo que todos en la vida constantemente estamos perdiendo algo, y muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de que eso pues es un duelo. Yo sé que el duelo cada quien, digamos que lo vive a su manera, lo experimenta pues a su manera, pero ya que usted mencionaba todas estas clases de duelo, o sea, ¿cuál es el impacto a nivel emocional, digamos, en cuanto a la salud mental y también pues físico? Porque claramente cuando uno pasa por un duelo se afecta físicamente, o sea, ¿cuál es ese impacto en las personas? O sea, y si existen también riesgos asociados con una mala gestión del duelo, que eso es algo de lo que muy poca gente habla. Pues mira que el impacto en la salud mental es inminente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando hay esa pérdida, esa ruptura, de una vez nuestras emociones y nuestra salud mental, y no solo nuestras capacidades cognitivas, sino nuestras capacidades conductuales, nuestra capacidad física, se va a ver afectada, ¿sí? Nosotros empezamos a enfrentar en un duelo, por ejemplo, cognitivamente, incapacidad de concentrarnos. Empezamos a decir que todo se nos olvida. Hay personas que entran en extrema
en extremado movimiento, todo el tiempo quieren estar haciendo algo y viven como en una hiperactividad. Hay otros que al contrario quedan en total inactividad, ¿sí? Hay otros que se pelean con la comida y dejan de comer, hay otros que comen mucho. Entonces, los que empiezan a tomar de un momento a otro también. Exacto, empiezan a tomar, empiezan a fumar. Hay personas que en una mala gestión del duelo han caído en consumo de sustancias psicoactivas, porque buscan la forma de escapar, ¿sí? Un escape, porque evidentemente su fortaleza se desbarató. Es como si tuviera un castillito de dominó hacia arriba y le quito una pieza. ¿Qué pasa con ese castillo? Simplemente se va a desboronar. Entonces, todo esto indudablemente nos afecta a la salud mental. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos una correcta gestión de ese duelo, ¿sí? Y no hacemos un proceso adecuado, podemos enfrentar, ¿sí? Trastornos que ya afectan significativamente mi vida laboral, mi vida personal, mi vida social. ¿De qué trastornos ya estamos hablando? Estamos hablando de que la persona pasa de ser un duelo y enfrenta trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de sueño, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, ¿sí? Que son patologías ya muy significativas que van a alterar la vida normal de las personas. Bueno, y eso es muy interesante lo que usted dice porque ahora que usted lo menciona, creo que sí, definitivamente cuando uno está pasando por un duelo, bueno, en mi caso, bueno, yo creo que ya con todo lo que acaba de mencionar, yo creo que ya he pasado por casi todos, pero los que me acuerdo, creo que sí. Por ejemplo, en mi caso se me afectaba el sueño, como que uno no puede dormir porque claramente o está extrañando la persona que se fue, que se murió, también se me murió un hermano, entonces digamos que de alguna manera sí he experimentado duelo en muchas de esas etapas o en muchas de esas clases de duelo que existen. Y uno muchas veces cuando está atravesando por esa etapa uno cree que el duelo es simplemente llorar y desahogarse y esperar que el tiempo haga su magia y como todo mundo le dice eso, el tiempo lo cura todo. Pero realmente no es así. Yo pienso que por eso es que es tan importante como entender cuáles son esas etapas del duelo, porque claramente a veces las etapas se saltan, ¿no? O sea, uno empieza sintiendo unas cosas y cree que eso lo va a superar y de pronto pasa un tiempo y se da cuenta que está sintiéndose igual como cuando recién empezó el duelo. Hablemos un poquito de eso, contémosle a los oyentes cuáles son esas etapas del duelo en general por las que atraviesa para poder identificarlas y de alguna manera, bueno, que la gente sepa, el que está atravesando por un duelo, bueno, yo estoy acá o ya pasé por ahí, ¿qué me hace falta para avanzar en ese proceso? ¿Cuáles son esas etapas las más comunes? Pues? Vale, pues la psiquiatra y escritora Elizabeth Kübler-Ross, sí, ella nos deja 5 etapas del duelo. Okay. ¿Sí? La primera etapa que pasamos todos, independientemente del tipo de duelo que estemos viviendo, va a ser la negación. ¿Qué es esa negación? No puede ser. Es ese shock que dice, no. Esto no me puede estar pasando a mí. Exacto, esa es la frase de esa etapa, o sea, no, esto no. Y no solo el negarlo, sino quitarle la importancia que tiene. En tu caso, por ejemplo, perdiste un familiar, entonces tú en tu proceso de la negación dices, no, pero es que morir es el camino de todos. Le quitas la importancia del evento. Lo minimiza. Entonces, eso también es la etapa de la negación y es la primera, porque todo mundo al momento de tener una pérdida dice no puede ser, ¿sí? Total. Siguiente a esto llega la ira o pues la expresión de la emoción, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando salimos de esa negación y nos damos cuenta que pasó algo, nos da rabia. Entonces decimos, ¿pero por qué? Sí, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué terminé con esta persona? ¿Por qué se me acabó el matrimonio? ¿Por qué se me murió este familiar? Y empezamos a delegar culpas. Entonces tuviste la culpa tú porque no lo cuidaste, incluso uno mismo. No, pero yo descuidé, fue mi culpa, pude haber hecho más. Y empezamos con una rabia y nos llenamos como una rabia con uno y con el mundo entero. El entorno. Y estamos enfrascados ahí. Justo después de que ya vivimos esa etapa de la rabia, de expresar esa emoción, pasamos a una negociación. Entonces decimos, bueno, murió, se terminó, se rompió, pero acá la vida tiene que seguir. Y decimos, bueno, y es la frase, yo en esta etapa digo, la frase favorita es, hagamos de cuenta que aquí no pasó nada, sacudámonos el polvo y vamos para adelante. Exacto. ¿Sí? Pero también falta un proceso, porque es que sí pasó algo, ¿sí?
Y es acá donde llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión, donde la tristeza está presente en toda esta En su etapa. máxima expresión. Lloramos, gritamos, nos repetimos no puede ser, pero ya sabiendo que sí fue, decimos qué voy a hacer de aquí en adelante, llega la desesperanza, llega el desinterés, nada nos importa, nos aislamos, entramos en una catarsis de dolor, desgarrado de sentir que no vamos a poder superar esa pérdida, que nos quedamos ahí. Y date cuenta que uno pensaría que esta es la primera, pero esta es la cuarta de 5. Imagínate. Entonces, cuando ya nosotros logramos asumir que pasó algo que me quebrantó, ¿sí? Llegamos a la quinta, que es la aceptación. Después de que tú lloras tanto, que ya negaste, que ya dijiste no, que ya sentiste rabia, llegas y dices no, es aceptación. Pasó algo, inevitablemente pasó algo. Que me destrozó, pero ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Tengo que empezar a formar una vida con esta nueva realidad, con la realidad de que esta persona ya no va a estar en mi vida. Pero Diana, hay mucha gente que piensa, cuando el duelo se resume en esas 5 etapas, mucha gente piensa que eso debe pasar muchísimo tiempo, porque hay muchas personas que escuchan o decirle, no, es que hace cuánto que se murió su marido, no sé, su esposa. No, se murió hace 5 años, y usted todavía llorándolo, y usted todavía sufriendo por eso déjelo descansar. Pero es bueno explicar a la gente que estas etapas del duelo, a pesar de que están así estructuradas, pero para cada persona es diferente y los tiempos son diferentes, ¿o me equivoco? Claro que sí. O sea, esto no es camisa de fuerza. Esto es por lo que tenemos que pasar todos los que enfrentamos un duelo. El orden es lo de menos, ¿sí? De hecho, tú puedes estar en la etapa ya de negociación y devolverte a la negación, ¿sí? O puedes enfrentar, no hay un orden cronológico y no hay un tiempo. Cada quien enfrenta su duelo de acuerdo a su capacidad de resiliencia, porque esta palabra es muy clave hablando de duelo, resiliencia, porque recuerden que estamos hablando de que el duelo es ese proceso de adaptación emocional que hacemos tras la pérdida de algo. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de adaptación? Siendo resilientes y diciendo, ya al final, sí, la aceptación que es independientemente del orden llega, es decir, voy a forjar una nueva vida partiendo del hecho de que hubo algo que me lastimó, que me desarmó, pero que tengo que continuar. A mí me parece importante eso que menciona, porque eso me da pie para hacer la siguiente pregunta, y es que, bueno, yo debo confesar igual, en este espacio muy personal precisamente, a mí me gusta compartir mucho mis experiencias que he tenido a lo largo de la vida, porque creo que uno no puede hablar de lo que no conoce. Cuando uno ha vivido ciertas experiencias, pues de alguna manera la vida le da como esa pues autoridad para decirnos que yo ya pasé por esto y yo sé lo que se siente. En algún momento de mi vida tuve una ruptura amorosa y tuve un duelo, digamos que yo en ese momento quizás no sabía que estaba pasando por ese duelo, y yo creo que esa tusa me duró como 3 años. Entonces, después yo miraba hacia atrás y yo decía, pero ¿por qué? O sea, uno dice, ¿o será que era muy importante esa persona, o que yo estaba muy enamorado, o al contrario, fue tan tóxica la cosa que me dejó marcado? Pero realmente me di cuenta que era algo muy común que le pasaba a muchas personas. O sea, ¿por qué hay ciertas personas, o habemos ciertas personas que se nos dificulta, digamos, mucho gestionar el duelo? O sea, y otras personas le guardan, como el cuento, le guardan luto por ahí unos 2 meses y como el cuento, el muerto al hoyo y el vivo al baile. O sea, yo quisiera entender por qué a veces pasa eso, o sea, y por qué se nos hace como tan difícil levantarnos de nuevo a algunas personas. Bueno, esto va muy de la mano a nosotros entrar a evaluar la intensidad, ¿sí? La intensidad y la continuidad que tenía ese vínculo. En tu caso, tú estabas en tu relación, en tu matrimonio, y dime con quién compartías. Con todos. O sea, a donde tú ibas, iba ella, ¿sí? Claro. Y era un entorno general. En el momento que hay esa ruptura, no solo la pierdes a ella, pierdes todo tu vínculo, porque ya todo, dicen por ahí, todo te la recuerda, entras en ese proceso de no solo la perdí a ella, sino perdí todo a mi alrededor. Lo que giraba en torno a nosotros. Exacto. Entonces, cuando hay un duelo hay que mirar eso, ¿sí?
qué pasó alrededor de ese duelo, de esa pérdida, ¿sí? Socialmente, cómo afectó mi vida, ¿sí? Porque nosotros somos seres sociales. Total. Nosotros necesitamos vínculos para desarrollarnos adecuadamente en el entorno, o si no seríamos animalitos salvajes. Y en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, cuando alguno de esos vínculos se rompe, pues nosotros nos desbordamos. En ese caso, tú dices 3 años. Claro, te tenía que tomar el tiempo porque debiste rehacer tu vida completa. O sea, tu círculo lo tuviste que volver a formar con lo que quedó. Y hay un sentimiento muy particular en los duelos, es la culpa. Total. Cuando lidiamos con culpa, esto se nos vuelve más complejo, porque resulta que eres tú juzgándote. Total. Y nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. Por ahí hay un elogio muy común que dice: si trataras a tu mejor amigo como te tratas a ti mismo, ¿serías tu mejor amigo? ¿Sí? Como que no. Como que no. Y en el duelo es muy común ese sentimiento de culpa. Por mí se acabó, por mí se rompió. No hice lo suficiente. No hice lo suficiente. Y empezamos a sentir una completa descompensación. Sí, o fui muy permisivo, muy permisiva. Es decir, o sea, la culpa está es ahí, de uno. Pero sea lo que sea, pero la culpa fue por no haber hecho o por no haber hecho. O por no haber hecho. Exacto. Es impresionante. Entonces, es por eso que a veces toma mucho más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando es muerte, es mucho más fácil asimilar un duelo cuando uno ve un adulto mayor ya muy enfermo y muere. Es mucho más fácil hacer ese duelo, claro, que hacer el duelo de un niño, claro, menor de edad que tuvo un accidente y murió. Claro. Porque dice, ¿pero por qué? Si estaba empezando a vivir. Tenía toda una vida por delante. ¿Sí? Entonces, al mirar qué tan difícil o sencillo, aunque yo no diría sencillo porque ningún duelo es sencillo, sea corto o largo, pero esa intensidad del duelo va determinada por lo que hay alrededor del duelo, no solo de la pérdida, sino lo que la pérdida o la ruptura genera alrededor. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Dianita, y para finalizar, ¿qué podríamos compartir con nuestros oyentes como herramienta o consejo, si se quiere, para aprender a manejar el duelo de manera saludable, o qué estrategias y recursos pueden ayudar a las personas a sobrellevarlo? Y también, ¿cómo podemos ayudarle a alguien que está en ese proceso de duelo? Porque a veces uno se queda corto, no es simplemente decirle lo siento, sino también qué cosas prácticas podemos hacer para ayudarle a hacer un poco más llevadero este proceso. Bueno, mis recomendaciones como tal es un acompañamiento constante, ¿sí? Cuando uno está en duelo, pareciera que las palabras no sacian, pero el que lo escuchen a uno ayuda mucho, ¿sí? Necesitamos una red de apoyo, o sea, si conoces y si alguien que nos está escuchando conoce a una persona que esté pasando por una situación de duelo, yo realmente los invito a que lo escuchen, lo acompañen, estén pendientes de su alimentación, estén pendientes de ayudarlo a vivir ese duelo, no de juzgar, estén pendientes de venga, es que tuvo una pérdida y hace 5 días no sé de él, venga, usted como cercano, preocúpese, no lo puede dejar aislarse de la sociedad, vaya y siéntesele al lado, así le diga que hace aquí, siéntesele al lado, que cuando a medida que esa persona vaya avanzando en el duelo, va a sentir que nunca estuvo solo. A veces hablar se quedan cortas las palabras, pero téngalo por seguro que escuchar, esa persona siempre le va a agradecer. Cuando estuviste entusado, contaste la historia a tus amigos cuántas veces. 50,000 veces. Y agradecías eso, porque a medida que podemos expresar y hablar, de hecho hay una terapia que nos recomienda mucho decir, entre tú más hables ese evento que te marca, va a llegar un punto que ya lo tienes tan hablado que no va a causar el mismo dolor. Sí, como decía una psicóloga alguna vez, como ese vómito emocional, hacer ese vómito emocional de estar saque y saque y saque, porque parece que nunca es suficiente, pero ayuda muchísimo. Pero ayuda muchísimo porque después de tanto sacar ya uno siente como ese alivio. Entonces, los invito a escucharlos, y si alguno de los que nos escucha está pasando por un duelo,
sepan que no están solos, sepan que esa rabia que están sintiendo en este momento es completamente natural porque perdiste algo de tu vida, algo que te hacía ser lo que eres hoy en día. Era importante. Y que era importante. Es normal que estés sintiendo tristeza, es normal que estés sintiendo rabia, es normal que sientas que tu vida no sabes para dónde va a coger de aquí en adelante. Es normal. Permítete sentir, que cuando te permites sentir es la mejor forma que vas a poder tener para poder respirar y seguir adelante. Sí, definitivamente. Yo quiero agregar algo muy cortico a todo esto que acabas de decir, y es que nunca le digamos a la gente ya no llore, porque creo que eso es lo peor. Al contrario, si quiere llorar, llore, lo acompañamos a que llore, pero decirle a alguien que no llore es como coartarle la posibilidad que tiene de expresarse. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Dianita, yo feliz de haberte tenido en mi programa, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación y te dejo con un saludito, un mensaje final pues para los oyentes. No, Fernando, pues muchas gracias por invitarme, supremamente complacida de poder llegarle a las personas por este medio y pues mi mensaje final es respiren, lo están haciendo bien, pueden con todo y para adelante. Todo, cuando más oscura está la noche es porque está pronto a salir el sol. Qué lindo eso. Bueno, amigos, llegamos al final de este emotivo episodio sobre el duelo. Esperamos que hayan encontrado en nuestras palabras un consuelo y una luz en medio de la oscuridad. Recuerden que este programa estará disponible en el canal de YouTube Muy Personal Fernando Rivero para que puedan revivirlo cada vez que lo deseen y compartirlo con sus seres queridos. La sanación y el apoyo mutuo son esenciales en momentos de pérdida, por lo que los invitamos a compartir con familiares y amigos todas estas herramientas y consejos que hemos aprendido aquí. Que la empatía y el amor guíen nuestros corazones mientras atravesamos el duelo, recordando siempre que no estamos solos en este camino. Los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que soy en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. Les envío un fuerte abrazo, mil gracias por su valioso tiempo, por escucharnos y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao, pescado.